Bien, este concepto de interfaces es una forma de definir contratos. Quédense con esta palabrita contratos. Eso lo que significa es que si tú vas a implementar una interfaz en una clase, debes implementarle todos los métodos que tiene esta interfaz. Deben de tener en cuenta un par de cosas. Una de ellas es que las interfaces en principio las vamos a estar implementando en nuestras clases, pero por ahí van a haber ocasiones e inclusive lenguajes en las que las interfaces no precisamente las vamos a estar implementando en nuestras clases. La podemos implementar para muchas otras cosas. Bien, para este ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a imaginarnos, vamos a plantearnos de que tenemos una aplicación que lo que hace es enviar notificaciones, enviar diferentes tipos de notificaciones, bien sea por correo, teléfono, una API o un endpoint que nos exponga a nuestro cliente, etc. Hay diferentes canales por los cuales nosotros podemos enviar una notificación. Bueno, parados en ese escenario, lo que tenemos que hacer nosotros es, o lo que podríamos hacer es, crear una interfaz. Ya que al final nosotros lo que tenemos que hacer de manera genérica es enviar una notificación. Entonces podríamos crearnos una interfaz que sea enviar o notificar o como ustedes le quieran llamar. Entonces esa interfaz va a tener únicamente ese método que no va a tener una implementación, simplemente va a tener un método llamado enviar o notificar que será implementado en diferentes clases, como por ejemplo la clase enviar notificación a través de un IPN, a través de una API, a través de correo electrónico, a través de un mensaje de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la acción genérica representaría al envío de la notificación, que podríamos encapsularla dentro de una interfaz, y ya la implementación de ese método enviar notificación que va a tener nuestra interfaz notificadora va a tener una implementación distinta dependiendo de la clase que la implemente. Dicho esto, vamos ahora sí a empezar con nuestro código. Bueno, ¿cómo declaramos una interfaz? De una manera muy sencilla. En PHP nosotros tenemos, bueno, en PHP y en la mayoría de los lenguajes en realidad, nosotros tenemos una keyword llamada interfaz. Ya con esto le estamos diciendo en este caso a PHP, vamos a crear una interfaz. Seguido de esto debemos especificarle justamente el nombre de nuestra interfaz. Podríamos llamarla como nosotros queramos. Lo que debemos cumplir es con la nomenclatura Pascal Case, es decir, la primera letra debe ir en mayúscula y aquí nosotros le damos el nombre que queramos. Por ejemplo, podríamos llamarla notificador o notificadora o notificación, como ustedes quieran. Yo le voy a decir notificador. Después del nombre de nuestra interfaz, debemos abrir y cerrar nuestras llaves. Listo. Dentro del cuerpo de nuestras llaves, nosotros vamos a colocar justamente los contratos, que los contratos es el sinónimo, recuerden, es el sinónimo de los métodos que nosotros vamos a crear dentro de nuestra interfaz, que después vamos a implementárselas a las clases que nosotros necesitamos implementar esta interfaz. ¿Sí? Entonces ya dijimos que nos paramos sobre el escenario de una aplicación que va a estar enviando notificaciones. Entonces nuestra interfaz va a tener un único método o un único contrato que va a ser enviar notificación. Entonces para ello es tan sencillo como declarar acá nuestro método. Podríamos llamar a una función y simplemente debemos decirle enviar. ¿Sí? Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Ya con esto es más que suficiente. Ya con esto logramos crear nuestra primera interfaz. Aquí le podríamos agregar, si nosotros queremos que, por ejemplo, devuelva algún tipo de dato, aquí podríamos decirle, mira, esto no va a devolver nada. Listo. También podríamos especificar el tipo de dato string o lo que sea. Pero lo que sí le vamos a decir es si es de acceso público o de acceso privado, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí yo le voy a decir que esto va a ser de acceso público. Perfecto. Y nada más. Ahora, nuestros métodos pueden llevar parámetros o pueden recibir parámetros. En este caso, como yo no sé, al momento de implementar esta interfaz, no sé qué parámetros voy a estar recibiendo porque no sé qué clase la voy a implementar, entonces aquí yo necesito especificar un parámetro que, dependiendo del parámetro que me pasen, yo voy a saber si lo voy a implementar en una clase que envíe una notificación a través de un IPN, de mensaje de texto, etc. Entonces para eso me voy a apoyar aquí un parámetro que le voy a llamar mensaje. Dependiendo del mensaje yo sé que tengo que enviarlo por un lugar o por otro. Bueno, listo.
Ya ahí creé mi interfaz. Es así de sencillo, gente. Recuerden que aquí lo más importante o una característica de las interfaces es que yo no puedo crear aquí un cuerpo, ¿sí? Vean que ya ahí está explotando. Así yo le coloco un return acá. Si yo llego con return, no sé, de un string que diga hola, por ejemplo, no se puede. Y de hecho, si yo coloco el mouse por encima, vamos a quitarle esto. Vean que si yo guardo, le coloco el mouse por encima, vean que me dice que es una interfaz tal y que sé yo, y me dice que no debe contener un body. Porque una característica justamente de las interfaces es que no debemos hacer una implementación, simplemente debemos declararla. Bueno, dicho esto, vamos a dejarla como la teníamos, simplemente la declaramos sin el cuerpo porque el cuerpo la va a implementar justamente la clase que la vaya a usar. Bueno, ahora sí, vamos a llamar a nuestra primera clase. Vamos a crear una clase que nos va a servir para hacer notificaciones vía correo. Entonces yo le voy a llamar notificador correo. Listo, esa es mi clase. Ahora yo voy a abrir y a cerrar mis llaves de toda la vida. Voy a declarar adentro un método, pero el método que yo necesito declarar adentro ya lo tiene mi interfaz, que es enviar justamente una notificación. En este caso es enviar un correo. La notificación se va a hacer a través del envío de un correo. Como ya yo tengo mi interfaz acá, que tiene el método enviar, ¿sí? Y no tiene el cuerpo de cómo va a implementarse justamente el envío de eso, justo acá donde nosotros vamos a estar utilizando nuestra interfaz notificador. Y aquí ya van a terminar de verlo. ¿Cómo yo puedo implementar mi interfaz notificador? Bueno, es muy sencillo aquí. Debemos llamar a la keyword implements. ¿Sí? Con la keyword implements ya PHP está entendiendo que vamos a hacer una implementación de una interfaz. Entonces aquí es tan sencillo como llamar ahora al nombre de la interfaz que quiero implementar en mi clase notificador correo. El nombre de mi interfaz es notificador. Bueno, llamamos implement notificador. Listo, ahí está. Otra característica de las interfaces es justamente que nosotros debemos cumplir con el contrato. Es decir, como yo estoy implementando aquí la interfaz notificador, debo cumplir con el contrato, que es implementar justamente el método que ya tiene internamente. Como no lo estoy haciendo, esto me está explotando. Si yo le pongo el mouse por encima, esto es justamente lo que me está diciendo. ¿Ven? Que me está diciendo no estás implementando el método enviar, que viene de la clase justamente, o de la interfaz mejor dicho, llamada notificador. Así que vamos a hacer eso, vamos a implementar el método que tiene nuestra interfaz. Entonces, para ello, yo me voy a venir acá, mi método público, y voy a llamar justamente a mi function enviar. Listo, de esta manera ya yo estoy cumpliendo con la implementación. Pero vean que si yo lo dejo así, está explotando, y no es justamente porque le falte el parámetro de acá. No tiene nada que ver. Vean que si yo se lo paso, mensaje por ejemplo, me va a seguir explotando. Ahora me explota por aquí. Entonces, esto lo que quiere decir es que, a ver si le coloco el mouse por encima y me lo dice. Sí, vean que está esperando un body. Eso es lo que me está diciendo. Está esperando un body porque esto ya es una implementación de nuestra interfaz. Aquí sí tenemos que abrir y cerrar nuestras llaves, tenemos que quitar este punto y coma, y aquí tenemos que hacer la implementación justamente de nuestro método enviar. Bueno, dicho esto, vamos a hacer algo supremamente sencillo porque es nuestro primer ejemplo y vamos a lanzar simplemente un eco. Pero se supone que aquí adentro ustedes deberían de hacer toda la implementación, de conectarse a su servidor de correo electrónico con las credenciales, rescatar todo el body que van a enviar justamente de ese correo y hacer el envío de correo. Por darle un ejemplo bastante resumido y sencillo. Pero aquí no vamos a hacer nada de eso. Simplemente vamos a decir o a simular que enviamos un correo. Entonces aquí colocamos un texto que diga enviando correo. Y aquí nosotros podríamos concatenar justamente lo que nos manden por la variable, de mensaje. Listo. Ahí punto y coma. Bueno, aquí me está faltando algo. Ah, claro, puse este punto y coma aquí. Listo, guardamos cambios y ahí tenemos. Gente, tan sencillo como esto. Acabamos de hacer nuestra primera interfaz y acabamos de hacer nuestra primera implementación de nuestra interfaz, utilizando su único método, en este caso llamado enviar. Aquí está. Es así de sencillo. Así de sencillo. Entonces la clase notificador de correo está implementando el método enviar de la interfaz notificador. Ya está. Tan sencillo como esto. Aquí hago dos aclaraciones por si tienen la duda. ¿Una interfaz me va a servir para únicamente declarar un solo método? No.
Aquí ustedes pueden colocar la cantidad de métodos que ustedes quieran. La única condición que ustedes deben cumplir acá al momento de trabajar con interfaces es que no deben darle ningún cuerpo a sus métodos. No deben darle ninguna implementación, porque como pueden ver, la implementación lo vamos a hacer, o digamos, la definición del cuerpo de ese método lo vamos a hacer al momento de implementar esas interfaces, como acabamos de hacer acá. Llamamos al método enviar y aquí estamos haciendo la implementación. Estamos dándole el cuerpo a ese método. Listo. Pero ustedes aquí pueden tener la cantidad de métodos que ustedes quieran. Otra cosa importante acá es que ustedes, si declararon acá 17 métodos dentro del notificador, bueno, esos 17 métodos lo van a tener que implementar en la clase que implementen a esa interfaz. Es decir, aquí estamos simplemente llamando al método enviar. Pero si notificador tuviese 16 métodos más, aquí yo debería de llamar a esos 16 métodos más, porque si no, mi clase notificador correo me daría un error diciéndome que estoy implementando una interfaz y debo cumplir con el contrato que dice todos los métodos que tenga esa interfaz debo implementarlo en la clase que estoy implementando esa interfaz. Entonces, si notificador tiene 17 métodos, mi clase notificador correo debe tener esos 17 métodos. Vean que si yo, por ejemplo, aquí le cambio el nombre a esto va a explotar, y si le coloco el mouse por encima me va a decir eso. Mira, el método enviar tienes que implementarlo. ¿Ven? Entonces es lo mismo como que si yo aquí me creé otro método, vamos a copiar y a pegar, y aquí le coloco enviar 2. Perfecto, ahí está. Y ahora me dice, si le coloco el mouse por encima, que tengo que implementar el método enviar 2. ¿Por qué? Porque justamente ese método corresponde a mi interfaz notificador. Bueno, es así de sencillo. Por eso se dice que es un contrato, porque si nosotros vamos a implementar a esa interfaz, debemos cumplir con el contrato de implementar todos sus métodos. Es así de sencillo. Vamos a borrar esto y ahí queda, como si nada. Y bueno, para que el ejemplo no se quede ahí, porque no tiene mucha gracia declarar una interfaz para utilizarlo en una clase, porque si no directamente declaramos ese método dentro de la clase notificador correo y ya está. Entonces, para que no se quede así tan seco, vamos a hacer otra clase. Vamos a crear otra clase vamos a hacer de cuenta que la vamos a llamar notificador de SMS no, porque ya no se usa mensaje de texto, pero IPN. IPN es una notificación de pago, ¿sí? Y se me olvidó la sigla I qué significa, pero es como algo así como Information Payment Notification, algo así. Se me olvidó el significado de la I. Entonces aquí vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo una implementación para notificar a través de un IPN. Recuerden que aquí nosotros entonces debemos llamar a la keyword implements, y ahora sí el nombre de la interfaz que queremos implementar. Abrimos y cerramos nuestras llaves, y ahora sí. Y aquí no hace falta que yo declare esto público, porque vean, si yo agarro y coloco enviar y llamo, bueno, tengo que llamar a la keyword function, obviamente. Vean que esto va a estar funcionando sin ningún problema. Si yo agarro acá, punto y coma se lo quitamos, abrimos y cerramos llave y hacemos una implementación de un eco también. Vamos a colocarle un eco muy parecido a este. Así que copiamos, pegamos, y aquí es enviando IPN, y ahí tendríamos el mensaje. Guardamos. Aquí me falta colocarle el parámetro que va a estar recibiendo. Ven que no es necesario que le coloquemos acá la keyword ni public, ni private, ni nada de eso. Y listo, ahí ya quedaría entonces la implementación de nuestro método enviar, que pertenece a nuestra interfaz notificador. La magia de las interfaces es esto. Vean que estamos utilizando un método en común, que justamente es enviar, y de manera abstracta, sin especificarle un cuerpo, estamos justamente definiéndolo en dos clases totalmente diferentes, pero que al final hacen lo mismo, que hacen es enviar una notificación. Entonces la implementación, que es lo que realmente va a variar, la hacemos dentro de la clase que la está implementando. Entonces aquí estamos enviando un correo, algo tan sencillo como esto, y en esta clase notificador IPN estamos realizando la misma acción de enviar, pero en este caso un IPN. Entonces la implementación cambia. En este caso no estaríamos haciendo una conexión a un servidor de correo electrónico ni nada por el estilo, sino que estaríamos, no sé, obteniendo la URL de nuestro cliente a la cual le vamos a hacer llegar la notificación del IPN, por ejemplo. Pero al final estamos utilizando el mismo método enviar. Cambia la implementación, pero sigue siendo un método genérico que pertenece a nuestra clase, a nuestra interfaz, llamada notificador. Es así de sencillo, ¿ven? Obviamente esto se complejiza muchísimo más,
Pero por ahora, por ser nuestra primera vez que vemos una interfaz, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a hacer uso de esto. Vamos a instanciar entonces a nuestras clases notificador de correo y notificador IPN. Así que vamos a crear acá un par de... Y con la flechita accedemos a nuestro método enviar. Entonces aquí llamamos a nuestro método enviar. Ahí está, perfecto. E internamente vamos a pasarle el parámetro que está esperando, que es un string, y le decimos... O sea, algo que diga al cliente, en este caso, el cliente. Listo, guardamos cambios. Si yo vengo acá, puedo aquí, vamos a hacerlo desde la misma terminal, como para no hacerlo desde el navegador y así hacemos algo distinto también. Aquí entonces, para acceder a este archivo, esto lo aprendimos también en los cursos básicos de PHP, para acceder a estos archivos y leerlo desde la terminal es tan sencillo como pararnos justamente en el archivo o en el proyecto en el que estamos trabajando. Pueden darle ls para ver justamente los archivos donde están, los archivos que tienen en la ubicación donde están, y si no saben dónde están parados, les pueden dar a la keyword pwd, que les va a decir justamente la ruta donde están. Esta es mi ruta y acá adentro yo tengo este archivo de interfase, que es el que estamos viendo. Bueno, con control L van a limpiar la terminal y ahora simplemente pueden decirle php y el nombre del archivo. En este caso yo lo he llamado interfaz.php. Esto lo que va a hacer es mostrarnos o este eco o este eco. En este caso, como yo nada más estoy haciendo la instancia del envío de correo, entonces vamos a ver este eco que tenemos acá arriba con este string y la interpolación de la constante o de la variable, mejor dicho, mensaje, que va a tener en este caso este mensajito que está acá o ese string. Si yo le doy enter, eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí le podríamos colocar un contrabarra n para que la terminal lo reconozca. Esto es como un salto de línea, pero desde la terminal aquí no le podemos colocar br porque la terminal no sabe que es un br. Para la terminal un br es un simple string, entonces un salto de línea la terminal entiende que es un contrabarra n. Si yo esto lo limpio, lo vuelvo a ejecutar. Ah, no, claro, perdón. Esto no aquí, esto debería de ir justamente aquí arriba. Sí, entonces se lo metemos por allá y vamos a copiar esto porque vamos a hacer lo mismo acá abajo. Listo, ahora sí, vamos a limpiar, ejecutamos para rescatar. Vean que yo nada más presiono una tecla y me aparece lo último que escribir. Para hacer esto recuerden que es con la flechita hacia arriba. Ya después más adelante también voy a hacer un curso de líneas de comando, obviamente con Linux. Vamos a empezar a grabar, ya vamos a dejar a un lado Windows. Como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando Windows para todos estos cursos básicos e intermedios, pero ya después vamos a empezar a trabajar con Linux. Pero bueno, eso es más adelante. Pero en el mundo profesional, gente, si no están acostumbrados a trabajar con la terminal o con Linux, es un consejo que yo les doy. Métanle a Linux desde ahora. O si no, me esperan a que yo empiece a sacar contenido sobre Linux. Bueno, listo. Entonces aquí le voy a dar Enter y ahora sí. Ahí tenemos, enviando correo al cliente. Y ahí le podríamos concatenar el nombre, no sé, ya, no importa. Lo que estamos viendo es que está funcionando el método. ¿Ven? En este caso estamos instanciando notificar correo. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Es más, me voy a copiar todo esto y lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la instancia. En este caso no es correo, sino IPN. Así que copiamos acá. Ahí tenemos IPN y hacemos lo mismo aquí. Y aquí. Aquí quitamos esto y colocamos IPN. Listo. Guardamos cambio y esto como para que tenga algo distinto. Vamos a colocarle, no sé, 3 puntos. Por ejemplo, bueno, listo. Ahora limpiamos la terminal. Lanzamos arriba. Enviamos y ahí tenemos. Enviando el correo al cliente, enviando IPN al cliente, 3 puntos. Está funcionando todo sin ningún problema. El método enviar, que es lo que realmente importa aquí, está funcionando sin ningún problema. Bueno, gente, es tan sencillo como eso. Ahí tenemos nuestro ejercicio de interfaces. Ya hicimos nuestra primera interfaz. Sí, sé que es bastante hiper mega básico, pero las personas que tienen conocimiento, perfecto, los felicito. Pero los que no, que es primera vez que están viendo estas cosas, este ejemplo es más que suficiente. Ahora después vamos a hacer proyectos, vamos a hacer cosas, obviamente que vamos a estar implementando interfaces y vamos a trabajar con todas las cosas que hemos aprendido en todos los cursos, como siempre lo hacemos. Pero un paso a la vez. Ya saben ya que me gusta ir un pasito a la vez porque no todos tenemos el mismo conocimiento. Bueno, listo, no los mareo más. Como siempre les digo, si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil. Nos vemos en la próxima.